¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? ¿Cuántos están en esta mañana en este lugar? Extiende la mano a los hermanos que están al lado. Bendígalo. Somos hermanos, somos una familia en Jesús. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Bien, mis hermanos, hoy tengo el privilegio de predicar la palabra, de enseñarla, primer domingo de este año 2026. Quizás muchos se hicieron proyectos, planes en el 2025 y de pronto vieron planes que se realizaron, otros no, y entramos a un nuevo año. Y uno se proyecta siempre, ¿verdad? A nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel personal. Uno se proyecta todos los años, ¿verdad? Hay una proyección en cada uno de nosotros. Pero este año inició a nivel político no muy bueno. Hay mucha tensión en el Medio Oriente, ya no como aquí en América, ¿verdad? Lo fuerte que está la política. Y según la profecía, no es nada bueno lo que se viene, hermano, para la tierra. Viene guerra, rumores de guerra, y en Cristo es que estamos seguros. El que está fuera de Cristo, ahí está corriendo peligro. En Cristo estamos seguros. Así que estemos orando, hermano, porque se desató ya aquí en América la guerra. Y esto es profético. Así tiene que ser para que se cumpla la palabra del Señor. Porque la iglesia tiene que ser levantada. Y a veces se nos olvida eso, que vamos a partir de esta tierra un día. No sabemos si este año, el próximo, pero la iglesia va a ser levantada. No es un cuento de hadas, no es una historia, es algo real. Que Jesús lo prometió, que Él levantaría su iglesia. Amén. Así que estemos preparados, mis hermanos. Proyectémonos a este nuevo año a consagrarnos más al Señor. Amén. Y quiero entrar en la escritura de esta mañana. Ya hemos cantado, hemos alabado el nombre de Dios, le hemos dado de lo que Él nos da. Ahora nos toca escuchar el buen consejo de parte de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar ese buen consejo en esta mañana? Esté atento, abra sus oídos. Gloria sea a nuestro Dios. Qué hermoso cuando Dios nos habla, ¿eh? Y vamos a la escritura, Evangelio de Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer hasta el 27. Del 25 al 27, 3 versículos. Ya todos estamos ahí. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como título El buen samaritano. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas,
y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El 28. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por este momento, Dios. Tu palabra ha sido leída. Dios mío, glorifícate en esta mañana. Glorifícate. Toca nuestros corazones, Señor. Levántanos, edifícanos. Ayúdanos en esta mañana, Dios. Tú conoces la condición, cómo ha llegado cada uno de mis hermanos. Tú la conoces, Dios. Permite que tu palabra pueda tocar, pueda entrar en los corazones. Que tú lo ministres, Espíritu Santo de Dios. Llena cada vida en esta mañana. Rompe cadenas, rompe ataduras. Señor, que seamos corazones sensibles a tu palabra, corazones de carne, que podamos salir edificados, levantados, fortalecidos, confortados. Que tu palabra nos ministre en esta mañana. En el nombre de Jesús, quiero una fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y he titulado este mensaje, ¿cómo nos vamos a levantar? Como les decía, entramos a un nuevo año, ¿verdad? Y tenemos muchos planes, muchos proyectos, pero primeramente nuestra vida espiritual tiene que ser prosperada para que después venga lo material. Y analizando el pasaje, el título de El buen samaritano, yo preguntaba y me preguntaba yo mismo, decía, podían ver muchos samaritanos buenos, de entre ellos podían haber malos, pero aquí quedó como título El buen samaritano. Pero ahí debería estar, sería el buen intérprete de la ley, un hombre que conocía la ley, un hombre que era llamado a guiar al pueblo, a enseñar al pueblo, a preparar al pueblo para la venida de Jesús. A Israel le llegó un tiempo en el cual Israel tanto estaba esperando que iba a descender el Mesías, que iba a bajar a este planeta Tierra Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Pero dice el pasaje que un intérprete de la ley se levantó, no para glorificar a Dios, no para alabarlo, no para darle honra ni gloria, ni para decirle un aleluya, sino que hizo este intérprete de la ley, se levantó para probar a Jesús. ¿Cuántos se han levantado no para glorificar a Dios, sino para atacar a Jesús, sino para atacar a la iglesia, para atacar al hermano, al hermano? ¿Cómo decido levantarme yo este año 2026? ¿Me voy a levantar con la misma actitud? ¿O va a haber un cambio en mi vida? ¿Cómo voy a servirle yo al Señor? Dios es un Dios de oportunidades. Dios a cada uno de nosotros nos da una oportunidad. Independientemente, usted que cree que le ha fallado mucho a Dios, el Señor está para darle otra oportunidad. La Biblia dice que 70 veces cae. Puede levantarse y Dios no perdona. Porque Dios es el Dios misericordioso. La misericordia está abierta hasta este 2026. No sabemos cuándo Cristo pueda venir por su iglesia. Así que es un tiempo de aprovechamiento. A Israel le llegó el tiempo donde el Mesías descendió. A todos nosotros nos llegó un tiempo en el cual recibimos a Cristo. Yo llegué a Cristo en el año 1986. Todavía tengo una Biblia, fue la primera Biblia que yo compré, 1965, Reina Valera.
tengo marcada con fecha y todo. Le tengo hasta el precio que me costó. Me costó 1,200 pesos en ese tiempo. Yo me aparté del Señor en un tiempo. Me aparté para unos carnavales. Recuerdo que había una campaña en Carrizal, en la iglesia que pastorea actualmente el pastor Larry Pava. En ese tiempo no estaba ahí. Yo vivía en Buenos Aires, ahí cerquita de Carrizal, y estaba tan enamorado del Señor que yo fui a la campaña. Supe que estaba la campaña y fui. Nunca se me olvida la camisa que tenía el coordinador. Tenía una camisa amarilla fluorescente que resplandecía tanto. Y el coordinador decía, porque estaba llena la campaña, estaba llenísimo ese auditorio. Yo estaba tan contento, estaba en el primer amor. Y el coordinador lanzó una palabra y dijo: hay hermanos que son campañistas, les gusta mucho la escuela dominical, pero tienen unas fiestas, los carnavales. Cuidado con eso. Hermano, yo decía, esa palabra no es para mí. Y precisamente la parte de los carnavales. Por eso es que el apóstol Pablo dice: mire que el que esté firme, que no caiga. No depende de nosotros, depende de Dios. 2003 llevo a la pies del Señor nuevamente. Llego a este lugar un mes de mayo. Pasé como 3 meses por esta calle y vi la iglesia y decía, vi que era cuadrangular, y como yo me convertí en una campaña en la central cuadrangular, una campaña de bañito, ahí entregué mi vida a Cristo. Y muchos hermanos tenían sueño. Me decían: hermano Carlos, soñé que te agarrabas por la mano y te ibas a una misa. Y yo también soñaba lo mismo, pero yo no le prestaba atención. Yo estaba en lo que estaba. Yo estaba en la vida que no me corresponde. El evangelio es para valientes. El evangelio es para cobardes. Ahí le dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres decididos a pararnos en la brecha y caminar en los pies de Cristo. El evangelio no es fácil, es para valientes. Acabamos de pasar de una fiesta, vienen otras fiestas. Se los digo por experiencia. Usted que nos visita por primera vez, usted que está comenzando en el evangelio, tenga mucho cuidado, que los tiempos están cortos. Los tiempos están terminando la profecía. Vuelvo y repito todo que entramos este año 2026, apenas estamos a 2 y ya comenzamos las crisis políticas mundiales. Así que este intérprete de la ley se levantó no para glorificar el nombre de Dios, se levantó para criticar a Jesús, no para buscar la verdad, no para verdaderamente glorificar el nombre de Dios. Y eran las personas responsables, unos teólogos, intérpretes de la ley, alguien que manejaba bien, que guiaba a un pueblo a seguir a Dios. Eran expertos en la Torá. Qué hermoso es el Señor. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres, grandes hombres, teólogos, intérpretes, escribas, como uno de ellos, Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Quién me lo lee?
que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vino un fariseo, pero este todavía vino, evaluó a Jesús. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero lo evaluaron. Dijeron: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Vino de noche, porque quizás le daba pena que lo viera, que él, siendo un líder fariseo, un guiador del pueblo, llegara de noche ante el maestro. Pero lo que ellos no sabían, como el intérprete de la ley, del buen samaritano, que ellos estaban frente a la ley. Jesús es la ley. Nadie puede cuestionar a Dios. Nadie puede cuestionar a Dios. Dios lo sabe todo. Él sabe lo que usted está pensando en estos momentos. Sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Sabe lo que usted va a pensar ahorita. Sabe lo que va a hacer mañana. El intérprete de la ley y Nicodemo querían ponchar al maestro, querían ponchar la ley. Si Jesús es la ley, Jesús le pregunta al intérprete: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él hace la respuesta, pero no sabía que tenía al frente el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Marcos 12:28. Dice: acercándose uno de los escribas, ahora viene un escriba, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le hace la pregunta el escriba a Jesús. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este era un teólogo. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. La respuesta que le dice Jesús: no estás lejos del reino de Dios. ¿Para qué nos estamos preparando nosotros? Para cuestionar al hermano, para cuestionar el líder, para meterle la zancadilla, porque hay preguntas que son intrincadas. A Jesús le llegaban preguntas intrincadas, pero él sabía la malicia. Él sabía lo que estaban pensando los fariseos, los saduceos. Imagínense: maestro de maestros, Señor de señores, el eterno,
corrientes fuertes, corrientes preparadas, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, que se creían la crema innata en el tiempo de Jesús. Pero ¿sabe qué hace Jesús? Que él al Altísimo lo mira desde lejos. ¿Sabe por qué lo mira desde lejos? ¿Sabe por qué lo mira desde lejos? Porque si lo mira cerca lo mata. No resiste la mirada de Jesús. Pero el humilde lo mira desde cerca. Jesús conoce los corazones. Jesús siempre hace una radiografía en nuestros corazones. Él sabe cómo estás tú. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe lo que estás buscando. Gloria sea al Señor. Marcos 10:17. Me gusta este pasaje. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. La respuesta del joven es esta. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Mirándole, le amó. Preguntaba, leyendo el texto, ¿será que Jesús, cuando nos miró, no nos amó a nosotros? Él era fuente inagotable de amor. Dice que Jesús lo miró y lo amó. Para ver, pero el joven tenía algo que él no sabía. Y sigue diciendo. Entonces Jesús mirándole le amó y dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sigue tomando tu cruz. Jesús le hizo una radiografía al joven. Sabía que su corazón estaba invadido, que había cosas que él tenía que dejar. Él le dice: anda, vende lo que tienes y tendrás vida en el reino de los cielos. ¿Qué tenemos nosotros que soltar para que Dios nos siga bendiciendo? Hay cosas que tenemos que soltar, que no sabemos que nos está impidiendo avanzar. Quizá estamos cumpliendo parte de la palabra de Dios, pero hay cosas que no hemos soltado. Este joven cumplía la ley, daba ofrenda, daba diezmos, honraba a su padre y a su madre, pero tenía que soltar algo. Jesús le dijo: anda, levanta, identifica qué tienes que soltar. No sé qué tiene que soltar usted, mi hermano, mi hermana. Iglesia, revísese qué tiene que soltar. Hay cosas que no las vemos, pero están haciendo daño a nosotros, que no nos dejan avanzar, no nos dejan seguir en el camino del Señor. Quizá este joven fue con una expectativa: como tengo dinero, impresiono a Dios, impresiono
impresiona a Jesús. Pero a Jesús no se impresiona con dinero. La salvación no se obtiene por dinero. La salvación es un don, un regalo de Dios. Que solo Cristo fue capaz de pagar el precio en la cruz del Calvario, entregar su vida por usted y por mí. Eso solo lo hizo Dios, porque dice que de tal manera Dios amó el mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este joven dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una de las preguntas que le voy a hacer al maestro cuando esté allá, y le voy a preguntar, ¿qué se hizo ese joven? Si más adelante se arrepintió, no se fue, porque la historia queda ahí. Dice que Jesús miró a sus discípulos y los discípulos quedaron impactados con lo que nos sucedió. Les dijo: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, no por el dinero, es por la posición que tiene el dinero en su corazón, porque el dinero no es malo, es la posición que el hombre le da al dinero. Que alguien, porque le rayan una camioneta, es capaz de sacar un arma y darle un tiro a alguien porque sin culpa le rayó la camioneta, no sabiendo que eso es material. Y se ha visto que se han matado presos, se han quitado la vida sin preguntar qué sucedió, qué pasó. Por el amor al dinero. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nos vamos a levantar? ¿De qué manera nos vamos a levantar para servir a Cristo? Nos vamos a levantar con gozo, con alegría. Yo sé que aquí en esta mañana, este año, muchos tomaron la decisión de levantarse. Yo lo sé. Que han dicho: este año voy con todo. Pero mis hermanos, les digo algo. El levantamiento implica que vamos a encontrar adversidades. Y no podemos menguar en el primer tropezón que vamos a encontrar. Porque me miraron mal, porque me hicieron este desaire, porque no hicieron esto que yo dije. Ya vamos a mejorar. El levantamiento implica un avance que se haga los muros que le ponen un cabreto acá que no deja mirar ni para la izquierda ni para la derecha, para adelante. Así también tenemos que ser nosotros. Pero el levantamiento implica tres cosas. Número uno, una acción. Tiene que haber una acción de levantamiento en nosotros. ¿Qué es una acción? Es el ejercicio de la posibilidad de hacer algo. Yo decido si me levanto o me quedo en las mismas circunstancias. Yo decido cómo me levanto. Si me levanto a criticar o me levanto a trabajar en el Señor. El intérprete de la ley que cuestionó a Jesús, que probó a Jesús, tenía el corazón más dañado. Ustedes conocen la historia. Jesús le hace un preámbulo y le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todavía queriendo justificarse, dice: ¿quién es mi prójimo? Jesús comienza a narrarle una historia, una parábola. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue alcanzado por los ladrones, fue herido y lo dejaron medio muerto. Pero pasando un sacerdote, pasó de largo. Pasando también un levita, pasó de largo. Y les digo algo, dicen que estos levitas venían de adorar al Señor y vieron una acción que no tuvieron misericordia.
Lo bonito es cuando uno atesora la palabra, la vive. Y así como Dios tiene misericordia de mí, yo también tengo que tener misericordia con el vecino, con el amigo, con el compañero. Porque si yo no muestro misericordia, es porque no ha venido la misericordia. Pero dice que descendía un samaritano y fue movido a misericordia y tomó al hombre, lo curó con vino, con aceite, lo montó en un mesón, pagó para que lo cuidara. Y Jesús le dice la pregunta al escriba que le está preguntando para probarlo: ¿quién te parece a ti que fue tu prójimo o quien tuvo misericordia? Y el escriba dijo: el que hizo de misericordia. Ni siquiera quiso nombrar el samaritano, porque entre judío y samaritano no se gustaba. Pero tenía el corazón tan dañado que ni siquiera dio para mencionar al samaritano. Entonces ahí se da cuenta uno, hermano, cómo se va a levantar uno. Y quien puede cambiar los corazones es Dios. Con un corazón contaminado no se puede avanzar en la camino. Con un corazón invadido no se puede avanzar en la camino. Para trabajarle a Dios necesitamos corazones sanos, para que pueda fluir la bendición. Si no, la bendición no fluye. Entonces el levantamiento implica una acción, implica otra cosa: fe. La fe es la base de toda relación con el Eterno. Si yo no tengo fe, no tengo la relación con el Eterno. Yo tengo que creer que Él existe, que Él es real, que Él es verdadero. Número 3, obediencia. Es mucho más que seguir reglas. Implica escuchar y aplicar la palabra de Dios. De nada que me sirve aquí leer esta palabra, enseñarla, predicarla, si no la vivo, si no la comparto. Soy como sin valor. Jesús daba ejemplo con sus palabras y con sus hechos. El buen maestro da dos ejemplos, de palabra y de vivencia. Por eso nuestro modelo es el maestro. Entonces, el levantamiento implica estas tres cosas: acción. ¿Cómo me voy a levantar? Fe y obediencia. Miremos ejemplo de acción, fe y obediencia. Lucas capítulo 15. Versículo 17. Todos conocemos esa parábola del hijo pródigo. Pero me gusta esta parte del versículo 17. Vamos a cogerlo desde el 16. Dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, déjenme esta palabrita ahí, y volviendo en sí. Esta palabra volviendo en sí es recapacitar, reconocer la condición en que estoy. Que soy un pecador y que necesito de Jesús. Este hombre no era teólogo, no era escriba, no era fariseo, no era intérprete de la ley, pero se levantó en fe, en obediencia y una acción positiva delante de Dios. Y a veces nos creemos que porque nos sabemos 3 versículos ya las sabemos todas. Y no puedo hacer
Dios no es así. En Dios no es así. ¿Sabe qué implica levantamiento? Subir. En Dios es subir. Y caída significa que el enemigo te quiere llevar para abajo. Y cuando hay un levantamiento de arrogancia, de prepotencia, de probar, de criticar, es el enemigo que te quiere llevar hacia abajo. Pero Dios quiere que te levantes hacia arriba, buscando la presencia de Dios. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dice: me levantaré, accionó. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, reconociendo obediencia y fe. Él sabía que ya lo había tenido todo, pero que había cometido errores. Pero había un Padre misericordioso, un Padre de oportunidad, un Padre que por muy lejos que tú vayas, por muy bajo que hayas caído, por muy grande que sea el pecado, Él te perdonará. Y Él está dispuesto en esta mañana a recibirte con los brazos abiertos, así como recibió a este hijo pródigo. Que el Padre, viéndolo desde lejos, cuán difícil es un padre ver que un hijo se va y que viva perdidamente. Al verlo llegar, por muy malo que haya sido ese hijo, ese padre abre los brazos y se regocija. Mateo capítulo 4, versículo 18. Voy terminando. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos al instante, dejando al instante las redes, le siguieron. Una acción de humillación, de fe y de obediencia. Mateo 9:9. Ahí mismo. Ninguno de estos hombres eran intérpretes de la ley, no eran escribas, no pertenecían a ninguna, pero eran hombres obedientes. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Ustedes saben la historia de Mateo, un hombre que era repudiado, rechazado por la sociedad, porque le sacaban la platica de los impuestos a su mismo pueblo. Pero Mateo ese día experimentó algo muy hermoso, mis hermanos, que él nunca en su vida había experimentado. Dice que Jesús, pasando por ahí, lo vio sentado al banco de los tributos. Esta palabra que Jesús da dice: sigue, pero esta palabra implica muchas cosas. Esta palabra implica de que Jesús lo miró, lo amó, lo abrazó. Nunca Mateo había experimentado una mirada tan amorosa como ese día. Levantarse un hombre así y seguir a alguien que le diga: sigue, y levantarse, dejar toda su riqueza, su trabajo, para seguir a alguien. Ese mismo Jesús que llamó a Mateo, ese mismo Jesús nos ha llamado a todos nosotros. Tenemos que hacer lo que hizo Mateo, levantarnos y seguir, independientemente de cualquier cosa.
de cualquier circunstancia, de cualquier índole que usted sienta, no, que primero voy a hacer esto, después que busca a Dios. No. La Biblia dice, más buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas. Cuando usted se dispone a levantarse a buscar a Dios, lo demás va a venir por ahí. Lo que usted necesite va a venir por ahí. De usted depende cómo se va a ganar. Termino con este versículo. Lucas 19. Cinco y 6. Todas estas son historias que nosotros conocemos, ¿cierto? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendiendo a prisa y le recibió gozoso. Él descendiendo a prisa le recibió gozoso. Pero primero había una acción en Zaqueo. Otro recaudador de impuestos, muy adinerado, lo tenía todo, tenía una casa bien hermosa, una familia, comida en abundancia, pero le faltaba algo. Su corazón estaba vacío, su corazón estaba triste. No lo satisfacía una buena casa hermosa, no lo satisfacía una camioneta último modelo, no lo satisfacía todo el dinero que tenía, lo satisfacía la presencia de Dios. Y eso es lo que el ser humano necesita en estos tiempos: el gozo, la presencia de Dios. Así que yo decido, así como en Zaqueo había la necesidad de que Jesús posara en su casa, porque él le dijo: hoy es necesario, no mañana, no dentro de un mes, no dentro de 6 meses, hoy, dice Jesús, que pose yo en tu casa. ¿Cuántos tienen necesidad en su casa? Yo tengo la necesidad de Dios. Es necesario que el Maestro repose en nuestros hogares, que entre en nuestras casas. Luego que sé que esta mañana sobre sus pies. Cierre sus ojos. Hubo un hombre que se levantaba contra Jesús para probarle, para criticarlo. Pero también Jesús llamó a los hombres que tomaron la decisión de levantarse. No les importó nada. Jesús dijo a Zaqueo que hoy es necesario que posee una casa. Yo quiero ver tomando las manos en esta mañana de las visitas, que nos visitan por primera vez.